Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí. Les saluda Alejandro Marcano Santelli, como siempre llevándoles el acontecer de lo que pasa en mi país, lo que ocurre en mi país natal, Venezuela. Hoy tengo invitados para dar una perspectiva. A mí siempre me gusta eventualmente hacerlo, porque los amigos de uno cuando están afuera, que no son de la propia nacionalidad, tienen una visión quizás hasta más clara de lo que nosotros con nuestros sentimientos podemos sentir y ver. Bueno, tengo y presento en orden a mi amigo José Rey, escritor cubano, seguidor, además nos apoya siempre en Radio y Televisión Martí. Te lo agradezco, José, y gracias por estar presente el día de hoy en este espacio. Y también Gracias a ustedes. A Oscar Procedente, periodista argentino, también un amigo, trabajando en muchas plataformas, siempre con contenido y con una opinión muy crítica que a mí me encanta escucharla, y yo sé que a ustedes también. Y Adriana Vigilanza, abogada venezolana, también con un verbo muy encendido, muy pacífico, pero muy clara en lo que son sus denuncias. Y Adriana, hoy sí voy a empezar en orden contigo, eres la única venezolana de este panel, pero quiero que me pongas en contexto esto que ha ocurrido en las últimas horas, que tiene que ver con una nueva alianza política unitaria del presidente encargado Juan Guaidó. Yo asumía como venezolano que la oposición estaba unida, a pesar de las divergencias, a pesar de que unos crean o no, de que piensen que falló en su misión como gobierno encargado interino Guaidó. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que se estén uniendo nuevamente, ¿para qué? ¿Cuál es la visión de Adriana Vigilanza? Sí, bueno, es muy preocupante para nosotros como ciudadanos venezolanos y defensores de derechos humanos en Venezuela, que hemos estado luchando desde el principio contra el régimen castrocomunista que se instauró en el país, porque esto de las alianzas de la oposición es como un ritornelo, todo el tiempo se están reorganizando para que pase exactamente lo mismo, casi siempre son alianzas para un evento electoral, es decir, siempre han sido alianzas para un evento electoral que por supuesto en Venezuela no puede tener cabida hasta que no haya cambios fundamentales como el desarme de grupos paramilitares armados, como incluso el cese de la usurpación que se nos ofreció en el 2019. Si no hay cese de la usurpación, las elecciones no van a ser auténticas, porque nosotros incluso hemos demandado ante el TCJ legítimo, tú sabes, Alejandro, la nulidad del sistema electoral, y hay 3 condiciones básicas según ese tribunal que dictaminó el 13 de junio de 2018 para que Venezuela pueda tener un proceso electoral, para lo cual se está organizando la oposición, y ninguna de esas condiciones está mencionada por la oposición. La primera es autoridades del Consejo Nacional Electoral nombradas conforme a la Constitución, que implica una cantidad de cosas, independencia entre otras, que cese el voto electrónico. Se declaró nulo en Venezuela por no ser transparente y violar una norma constitucional fundamentado en una sentencia de un tribunal constitucional alemán que dictó exactamente lo mismo. El voto electrónico es nulo, tiene que ser esencialmente manual, físico y conteo de todas las papeletas. Y la otra es la reelaboración, y la más complicada, del registro electoral, porque desde 2003 en Venezuela el registro electoral lo hicieron los cubanos, está absolutamente contaminado y no es posible una elección auténtica con un registro de esa naturaleza. Yo no veo ningún trabajo de esa alianza unitaria para que estas condiciones se cumplan, de manera que no tenemos gran fe, sino que es uno más de lo mismo que ha venido ocurriendo en 19, 20 años. José Rey, te pregunto, como cubano, estoy viendo que nuestros pueblos, Venezuela y Cuba, en nuestra tierra, nuestra gente, va a seguir padeciendo, sigue padeciendo los cambios a pesar de que sean cosméticos con el retiro de Raúl Castro. La miseria de nuestra gente va increciendo y nos están llevando a elecciones. ¿Qué dices? Yo creo que los cambios, por lo menos que han existido en Cuba, son más de lo mismo, ¿no? Raúl Castro deja el país en ruinas, prácticamente como lo asumió hace algunos años, y el discurso que hizo Raúl Castro allí, lo escuché, lo analicé. La terminología es la misma de los discursos que siempre existieron de los años 60. Incluso sacó términos como burguesía, guerra de todo el pueblo, conceptos que indican de que no va a haber ningún tipo de cambio. Es un discurso, yo pudiera decir, por lo que pude ver, un discurso que demuestra una especie de psicosis del poder, o sea, un tipo que está desconectado completamente de la realidad de su país. Cuba actualmente, yo estaba mirando las cifras ahora mismo, ayer habían alrededor de 1.207 contagios del COVID y 12 muertos.
O sea, todos los días aparecen más casos, todos los días unidos a la miseria que se está viviendo en Cuba, porque hay una inflación terrible, los precios se han disparado, las colas en las calles son de 100 y 200 personas, y este hombre da un discurso completamente desligado a la realidad. Al contrario, demuestra que no va a haber cambio, demuestra de que estos personas que él dejó allí en el buró político del partido, que es el órgano prácticamente ideológico que rige todo en Cuba, porque todo en Cuba se subordina al partido. Todas estas personas tienen un entrenamiento de hace muchos años, porque en Cuba, o sea, la gente cree que, por ejemplo, Díaz-Canel es una persona improvisada. No es improvisada, es un tipo que lleva, o sea, este tipo de personas se entrenan desde... sistema enquistado, José, es parte de un sistema enquistado. Exactamente. Y evidentemente es un tipo que no va a ceder el poder, porque la garantía de que él se mantenga en el poder es la garantía de su impunidad. Claro. Porque son gente que han llegado allí y han tenido que hacer rodar cabezas para poder llegar a donde han llegado y mantenerse en el poder. Y toda su estructura criminal. Los daños colaterales, Oscar Procedente, periodista, colega argentino, ha alcanzado países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador y tu propio país natal, Argentina, que además tiene unos niveles de pobreza altísimos. Es preocupante lo que se está viendo en Argentina, y si no se detiene este mal, este socialismo del siglo XXI reinventado, creado en Cuba, reinventado con esta frase del socialismo del siglo XXI, ¿no vamos a detener la miseria de nuestra gente en todo el hemisferio? ¿O sí podremos, Oscar? No, Alejandro, no. Buen día a todos. Pero déjame volver un poquito a las palabras de Adriana y a ese tema que estabas hablando al principio de la alianza opositora. Yo creo que, corríjame si no me equivoco, creo que en Venezuela el último hecho casi exitoso de una alianza fue en 2015 con la Unión Democrática, algo así, porque después de ahí, a partir de ahí hasta ahora, prácticamente no se llega a armar una real oposición. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el gran problema que nosotros perdemos el foco de todas estas dictaduras que están es que llegaron por algo, llegaron por errores, muchas veces de lo que ahora, exceptuando Cuba, ¿no? De lo que ahora son opositores. Está pasando en Venezuela, está pasando en Argentina, está pasando en muchos países. En Argentina lo estamos viviendo justamente porque se olvida de todo lo positivo que pudo haber hecho Macri, y ahora la oposición se desangra entre diferentes partidos, o sea, se achica y sale ganando siempre los que en Argentina lo voy a llamar dictadores light, no sé, pero es algo similar. En Venezuela siento que está pasando eso. La oposición le cuesta muchísimo ser más homogénea, porque la población tiene... Quiero liberar bien las ideas, porque la oposición, la gente piensa que la oposición, que en su momento perdió el poder, la que hoy es oposición, que en su momento perdió el poder en manos de estos gobiernos socialistas y de izquierda, dictatoriales, sigue siendo la misma, no termina de confiar. ¿Por qué? Porque además entre ellos no demuestran una unidad, demuestran intereses personales, intereses sectoriales más que personales. Entonces cuesta encontrar un partido que destruya todo esto que vos decís del socialismo del siglo XXI, porque los recuerdos que tiene la gente son de los malos gobiernos. Hubo gobiernos corruptos que no fueron de izquierda, gobiernos corruptos que fueron tal vez elegidos democráticamente de centro o de centro derecha, si querés, que tuvieron cierta corrupción o que no supieron hacer las cosas bien y que fueron agredidos por la izquierda, que fueron atacados constantemente y no pudieron lograr sus cometidos. Entonces ahora estamos en una disyuntiva muy grave, que la gente tiene que confiar en la oposición de cada uno de estos países, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, tiene que confiar en aquellos que tal vez se equivocaron, pero ahora se quieren corregir. Macri el otro día decía que escribió un libro, el presidente argentino, que se llama Segundo Tiempo. Él quiso hacer entender que él ya aprendió en esos 4 años cómo hay que gobernar Argentina. Y seguramente no lo dijo, pero Argentina hay que gobernarla con mano dura. Entonces, la oposición venezolana tendría, o de otros países, en el caso de Cuba es un poco excepcional porque son 60 años, pero en los países que todavía tal vez están a tiempo de revertir todo esto, tiene que ser con mano dura. Pero hay que ver si el pueblo le da ese segundo tiempo que, por ejemplo, Argentina está pidiendo Macri, porque en Venezuela ya llevan muchísimos años y le está costando cada vez más.
yo no creo, vos sabés mi pensamiento cuál es, Alejandro, soy muy, muy escéptico respecto a que esto salga por la forma. Escribí una editorial que va a salir ahora en la revista, donde te nombro a vos, te menciono a vos, que hablo justamente de alguien le dará al pueblo la propia medicina. Mira, el general Perón decía en su momento, hace muchos años, cuando el pueblo pierde la paciencia, hace tronar el escarmiento. Lo decía Perón, un dictador, lo decía él. Entonces, en un momento el pueblo de estos países se cansará y dirá, bueno, esto así no puede seguir. Acá tiene que caer alguien, pero tiene que caer alguien. No sé cómo, no estoy hablando de que gobiernos de afuera de Estados Unidos, otro lado, no. Alguien ahí adentro tiene que hacer algo para que esta gente desaparezca. De alguna manera tiene que desaparecer. Adriana, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos para desaparecer a los malos solos? Sin la ayuda foránea, que ya sabemos que la comunidad internacional está empeñada en una salida pacífica, y eso para mí se traduce en unas elecciones también pacíficas. Pero, como tú dijiste al principio, unas elecciones en dictadura no van a llevarnos a nada bueno. Pero, ¿cómo seguimos ese análisis que está diciendo Oscar Pocedente, periodista, para lograr desarticular, para no ser una palabra que suene más dura, aunque realmente coincido en que tiene que haber un gobierno de mano dura para poder terminar con esta gente que tanto daño nos ha hecho? Bueno, es complicado porque ¿qué viene primero, el huevo o la gallina, no? No puede haber un gobierno de oposición en Venezuela hasta que no caiga el régimen. El régimen no va a caer porque tiene el uso de los recursos y las armas. Es como Cuba. Ese régimen se va a postergar en el tiempo 60, 70, 80 años. Eso sale solamente con salidas no tradicionales y sí requiere ayuda internacional y sí requiere, son estados fallidos y requieren de peacemaking, fuerzas de paz que entren a desarmar, porque de lo contrario, dejemos de hacernos los tontos todos. Esto va a ser Cuba, es Cuba 2. Y Cuba, y ahora peor, porque Venezuela es mucho más rica y tiene totalmente comprada todos los factores en la comunidad internacional súper poderosos. Una corrección a lo que dijo Oscar, en Venezuela nunca hubo una oposición de derecha. Siempre fueron partidos de centro izquierda. No, ¿Okay? sí. Y por eso mismo ellos fueron tan leves y tan light en juzgar lo que nos estaban haciendo. Cuando nosotros decíamos el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido armado, por lo tanto es un grupo subversivo con el que no se puede ir a elecciones, ellos no lo ven así. Ellos lo ven como un grupo que puede ir a elecciones repetidas veces y es lo que le han estado vendiendo a la comunidad internacional. Eso es terrible, porque obviamente un partido armado puede hacer la parodia que quiera de un evento electoral, pero después te quita el poder que lo tenemos, lo hemos pasado. El Ledesma ganó la alcaldía metropolitana y miren dónde está Ledesma ahorita, en el exilio, y antes de irse al exilio, perfecto, le dieron el triunfo a la alcaldía metropolitana, pero le quitaron todos los recursos. Yo era la abogada tributarista de Ledesma y sé lo que estoy hablando, y le quitaron los recursos y le quitaron competencias y le inventaron un distrito capital al lado, un gobierno paralelo. Es eternamente lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a engañarnos? Claro, ¿por qué la oposición venezolana está interesada en engañar? Porque ellos han hecho de esto un modus vivendi, hay mucha ayuda humanitaria, millones de dólares, la corrupción, en vez de estar siendo frenada, está siendo aupada por este modo de tratar de arreglar las cosas con dinero otorgado sin garantía, sin transparencia, sin revisión de los ciudadanos venezolanos, por lo menos para la ayuda humanitaria. Lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo es afianzar al régimen, porque eso es más corrupción, y la gente que entonces se está quedando en Venezuela es simplemente viendo cómo se acomoda para seguir usufructuando toda esta tragedia, y nunca le llegan los recursos al verdadero doliente, que es el pueblo venezolano. Esto requiere un cambio de raíz y requiere una conciencia internacional de que son estados fallidos en manos de grupos de poder de crimen organizado. Estados Unidos hace un esfuerzo bueno cuando trata de secarle los recursos. Yo no dudo que sea bueno, pero tiene que ir un paso más y tiene que organizar. Hay mucha gente en la diáspora venezolana que piensa como yo, es que adentro de Venezuela está María Corina Machado, que tiene este tipo de pensamiento, porque es la única fuerza que de verdad podría desmantelar todo este sistema macabro. De lo contrario, esto es más de lo mismo, es Cuba 2. Claro, pero a diferencia, adelante, José, te iba a hacer una pregunta, pero adelante, complementa la idea. Sí, no, yo quería tocar algunos aspectos, ¿no? Del señor Oscar y la señora también. ¿Por qué se hace tan difícil salir de esta dictadura? Según la experiencia que nosotros hemos tenido en Cuba. ¿Qué pasa? En los regímenes estos totalitarios, ellos utilizan la inteligencia y la contrainteligencia, la usan contra la población civil, ¿entiendes? Por eso se hace tan difícil. Se hace tan difícil. En el caso de Cuba, por ejemplo, es una junta militar lo que está dirigiendo. Fidel Castro murió con un uniforme militar. Raúl Castro lo sucedió y es un general
hasta el otro día fue ministro de la FARC y llegó y fue presidente del país. Son, incluso ahora dentro del buró político tienen una figura como es el general del Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, que es un ahijado prácticamente de Raúl, y es un tipo que estudió en una academia militar, que se puede decir que la Harvard de la época de la Unión Soviética y actual de Rusia, que es la Academia Voroshilov. Él se graduó allí. Eso es una escuela de altos oficiales. O sea, no es un improvisado. Y todos provienen de la contrainteligencia. Y todas esas técnicas se usan contra la población civil. En el caso de Venezuela, la penetración que se hizo en Venezuela fue una penetración estudiada. Eso no se hizo. No fue algo gratuito. Ellos penetraron a Venezuela y comenzaron a subvertir todas las instituciones desde adentro, a corromper el sistema. Y entonces tratan de mantener la oposición esa atomizada, o sea, una oposición separada, y la echan entre ellos a que existan litigios. Entonces no se logra, no se puede, que es lo que ha sucedido en Cuba. Claro. Alejandro, ¿puedo completar una cosita pequeña? Solo identificarlos. Estamos conversando con José Rey, escritor cubano, Oscar Pocedente, que va a tomar la palabra, periodista argentino, director del semanario argentino aquí en Miami, y Adriana Vigilanza, abogada venezolana. Oscar, adelante. No, es muy pequeño para redondear un poco lo anterior, porque me escribía, yo recibo muchos mensajes de gente de Argentina, ya sea en las redes o hasta en privados, y me llamó la atención y un poco tiene que ver con lo que yo decía, que me dice, ¿pero qué pasa? Acá no hay ningún lobo solitario, decía un oyente. En Argentina, un lobo solitario que le muestre a alguno de estos, que baje a alguno de estos, decía, no sé a quién se refería, para que sepan que no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Te hablo de Argentina, que es incipiente, porque tenemos Cuba, Venezuela y Argentina, en esa escala. En Cuba ya está todo tomado y nadie puede hacer absolutamente nada, hay un control total de la población. En Venezuela casi se llegó a eso, casi, porque todavía hay cierto requisito que puede entrar, pero en Argentina todavía se está a tiempo. Y este lector decía esto, y yo decía, qué loco eso, porque es muy violento lo que está planteando, que un lobo solitario piense en hacer desaparecer a alguna de estas personas que se creen que tienen todo el poder, es peligroso, no es lindo, no, nadie quiere eso. Pero me llamó la atención porque digo, mirá cómo cierta gente ve cierta salida que es revolucionaria, entre comillas. O sea, en los años 70 en Argentina pasó eso. Los que no les gustaban los hacían desaparecer. No hablo de los miles de desaparecidos, hablo de un teniente coronel, un político, un director, un sindicalista, por ejemplo. No les gustaba y lo asesinaban, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser que ya haya gente en Argentina que esté pensando de esa manera? Pero, y te recojo la palabra y voy contigo, Adriana. Esa salida que es de la desesperación de un grupo de ciudadanos para, si no se consigue el grupo opositor, pues la vía para acabar con estas dictaduras, incipientes o no, sabemos como tú lo has descrito, y la comunidad internacional tampoco puede hacer nada, nadie puede hacer nada, la gente comienza a pensar en esa salida. Pero yo, y quiero la opinión de Adriana, porque bueno, yo no puedo patrocinar esta salida, yo sí creo que debería ser algo conjunto con militares internacionales, una vía diferente al tema de las elecciones, porque no funcionan, ellos tienen todo controlado. Ahora, te pregunto para rescatar un poco lo que decía Oscar Pocedente y ese sentimiento de esa petición que hacía uno de sus seguidores, ese lobo solitario. Yo creo que es un sistema completo. Por más que tú saques a Maduro, vamos a hablar de Maduro, ponerle nombre y apellido. Nicolás Maduro lo desarticula, lo metes en la cárcel, lo traes aquí para que pague por los delitos por los que está siendo juzgado o pretende investigarlo la justicia estadounidense de narcotráfico. Ese sistema sigue, como también lo describía muy bien José Rey, escritor cubano. Fidel, Raúl, Díaz-Canel son personas preparadas y parte de ese sumum. ¿Qué dices, Adriana? Sí, bueno, un dato que yo quiero aportar, a pesar de que la gente, nosotros los que no somos de izquierda, a veces somos demasiado ingenuos y nos dejamos encerrar en un discurso pacifista hipócrita, porque en el caso de Venezuela está legitimada cualquier salida contra un hombre como Maduro y su régimen, todos calificados como narcotraficantes. Ellos no son políticos, ellos son criminales y así lo ha declarado el mundo. Es más, Maduro está buscado por la justicia de Estados Unidos y hay varios países del mundo que también lo perseguirían. De manera que eso está absoluto. La legitimidad para sacarlos, si ellos no se rinden, como se trata
internacionales, hay que sacarlos a la fuerza. Lástima que en Venezuela la oposición no piensa eso. Vapuleada y todo, pero está escrito en el articulado. Absolutamente, la legitimidad para hacerlo está dada, gracias a Dios, porque nos costó muchísimo decirle a la comunidad internacional, que estos no son políticos, por lo tanto yo no tengo que tolerar eso, porque eso es crimen y crimen del peor, y además crimen que subvierte el orden de otras naciones. Tenemos vuelta a América Latina un desastre entre corrupción, grupos paramilitares, la FARC cogiendo vuelo, eso todo es ese cáncer, no se va a acabar nunca porque no se está tratando con el remedio adecuado, es como tratar un cáncer con aspirina. No, si eres un criminal, ¿cómo sacaron a Pablo Escobar de Colombia? Con la fuerza y con un plan Colombia que financió Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que estos están en el poder y que hay entonces grupos internacionalmente se complica el panorama porque tienes a China, a Rusia y a una cantidad de estados con intereses allí que están evitando que la verdadera salida se dé. Pero no hay duda que Venezuela está tomada por otras naciones, que es un conflicto internacional y que la salida no va a ser jamás electoral. Eso es una fantasía total. Ahora, pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no seguirá costando, José? Y entonces estamos condenados, como decía Adriana, no sé si fue Oscar, que se va a perpetuar en Venezuela y en la región 60, 70 años más. Ustedes llegarán a 100 años de esa dictadura. ¿Qué nos falta? Yo creo que hay un aspecto que es fundamental. Todo sistema tiene sus fisuras y tiene sus errores internos, ¿entiendes? En el caso de Cuba también los ha tenido. Lo que sucede es que para que, por ejemplo, un general, ¿no? Un general dentro de esta nomenclatura del poder, que es bastante fuerte, pueda hacer algo, tiene que tener por lo menos un mínimo de apoyo popular. Porque nadie se atrevería a tratar, por ejemplo, en el caso de los Castro, a darle un golpe de Estado dentro de Cuba si no tiene un apoyo popular, ¿entiendes? O por lo menos un mínimo de apoyo popular. Por eso ellos mantienen a la oposición separada completamente para que esto no pueda ocurrir, porque entre ellos hay conflictos al más alto nivel, ¿no? En el caso del buró político del partido hay varias tendencias. Por ejemplo, en el nuevo está Díaz-Canel por un lado, está el que era ministro de la FARC por otro lado, y está el señor López Calleja, por ejemplo, que es el que dirige todo lo que es el emporio militar de Gaesa, que prácticamente es el que se dice que prácticamente el 70% de la economía del país pasa por ahí, por el poder militar, porque él tiene todo el acceso a la divisa. Son tres poderes, están dentro y se sabe perfectamente que hay conflicto entre ellos. Pero si alguna persona, para que ocurra la ruptura desde adentro del sistema, si alguno de ellos tiene apoyo popular, tal vez pueda hacerlo. Pero si no tiene apoyo popular, no lo puede lograr. Claro. Entonces es un problema que tenemos también. Entonces la señora Adriana decía algo interesante, ¿no? Por ejemplo, está el factor geopolítico. Rusia y China están dispuestos a negociar con estos delincuentes, porque aquí no se obedece no se responde a determinados estamentos jurídicos ni nada. Aquí con esta gente se negocia con mucha facilidad y eso le conviene a China para mantener una presencia en Latinoamérica, le conviene a Rusia y eso complica más las cosas, que es lo que pasa con Naciones Unidas, que los tiene allí en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y Cuba también tiene una silla allí. ¿Cómo es posible? Como dice, una ingenuidad de nosotros los ciudadanos del mundo libre, los que queremos realmente una salida a esta desgracia que nos ha tocado. Hablando de eso, ¿tú consideras que somos ingenuos, Oscar Procedente, periodista argentino? Yo considero que somos hipócritas, no ingenuos, para nada. Ninguno de los que estamos acá somos ingenuos. Tal vez, lamentablemente, somos los cuatro, me incluyo, hipócritas, porque no decimos tal vez lo que sentimos profundamente. Porque tal vez podemos pagar algún costo legal. Tienes toda la razón, porque cuando tú estabas hablando, nosotros estamos en una agencia del gobierno, si uno realmente aportara lo que uno en su intimidad piensa, entonces sí hay mucho de hipocresía. Lo acepto. Exactamente. Sí, pero sí. Yo estoy notando sí una diferencia
a esta altura entre Venezuela, Cuba y Argentina. Porque en Cuba o en Venezuela no importa si descabezás y sacás no sé de qué manera, no le pongamos calificativo de qué manera. Si un lobo solitario que lo asesine, si una fuerza internacional que vaya y por buenos modos lo saque y lo juzgue, etcétera. No importa eso. El sistema sigue, el régimen sigue. Murió Fidel Castro hace varios años, sigue el sistema. En Venezuela murió Chávez, sigue el sistema. En Argentina recién estamos en un proceso clave, porque en los próximos 3 o 4 años son clave para el futuro de la región. Porque si Argentina logra quebrar, es como el tenis, ¿no? Hacer un breakpoint, si logra quebrar por todos los errores que está cometiendo el actual gobierno y los deja fraude de por medio, que no haya fraude de por medio, volver a una oposición como hubo con el gobierno de Macri, puede salir Argentina. Si no, atención, que no sale, van a pasar 20 años con un gobierno de izquierda radical como hay en Cuba y Venezuela. Estamos justo diferenciándonos, estamos en camino, pero estamos al límite de ya no tener retorno, porque en el caso de Venezuela y Cuba, yo veo que es un régimen, un sistema ya estructurado, aceitado, completamente dominante de toda la población. En Argentina estamos al límite, pero todavía no hemos llegado. Adriana, termino contigo, me queda un minutico apenas. ¿Cómo crees tú, sumándole a esa descripción que hace nuestro amigo Oscar Pocedente, que pudiéramos darle una vuelta a esta tortilla? Creando conciencia en los líderes políticos de los países civilizados que nos quieran apoyar. Lo que tenemos en contra de eso, en el caso de Venezuela, es la oposición que no tiene este lenguaje. Que, por cierto, yo no me considero hipócrita. Yo no puedo ser más sincera, arriesgo todo lo que he podido arriesgar, porque nunca he dejado de decir lo que para mí es una salida. No es electoral, porque tiene que haber primero desarme interno. Eso es un régimen. Menos de 4-1, ¿verdad, Oscar? Pero por si acaso, porque me choca también, ya sabes, estoy harta de que entonces nos culpen a nosotros, las víctimas, de todo lo que pasa. No me da la gana. No, ya. Eso no era lo que pretendía Oscar. Yo tampoco soy hipócrita para nada. Así es. Es lo que te quiero decir. Yo creo que aquí no. Y yo los rescato a toditos. Porque ya tenemos bastante gente que nos ataca afuera, entonces yo me niego, yo tengo discusiones con esto con venezolanos, ¿no? Pero efectivamente es duro, hay que cambiar la conciencia. El problema grande es que este modus operandi se está esparciendo, y el modus operandi con Argentina, que rezamos mucho por ustedes, y coincido con Oscar, que pareciera que ustedes están todavía en un momento en que pueden salvarse para el futuro. El tema electoral es crucial, es fundamental, porque estos regímenes todos se establecieron con fraude electoral, con la legitimidad de fachada, salvo Cuba, que sabemos que hubo paredones de la muerte, exacto, salvo Cuba, pero los nuestros, los del socialismo del siglo XXI, cuando Chávez estaba prácticamente expulsado del poder en el 2004, fue que empezó a usar Smartmatic, que es una empresa que está siendo usada en cientos de países del mundo y subvertiendo el orden democrático. Adriana, y lo digo porque en Venezuela el Tribunal Supremo la declaró incurso en delito de corrupción. Adriana no es hipócrita, pero no sabe respetar los tiempos, que nos quedaban menos de 30 segundos. Pero quiero regalarles rápidamente 15 y 15 a José Rey para despedirse, escritor cubano, y a Oscar Pocedente como abogado. Una frase para la gente que nos sigue a través de este programa Venezuela Hoy en Radio y Televisión, Martín, de esperanza o desesperanza, lo que quieran. Comienzo contigo, José. Yo creo que en el caso de Cuba el Internet ha propiciado mucho que se haya enfrentado a la propaganda grande del castrismo, que se basa mucho en la propaganda. Y yo creo que nada es perfecto. Yo creo que soy optimista, de todas formas. Creo que en los próximos años en Cuba va a haber el régimen va a caer, y creo que eso va a beneficiar mucho a Latinoamérica, me parece. Quiero decir que hay una figura legal que se llama apología de la violencia, apología del delito. A eso me refería cuando decía que tenemos que ser obligatoriamente hipócritas para no entrar en esa figura que nos puede traer algún problema. A eso me refería yo. Nada, esperanza y no bajar los brazos, lo único que me queda para la gente que nos está mirando. Como siempre, me encanta conversar contigo, Oscar, igual Adriana y José Rey. Este es Venezuela Hoy. Yo me despido, me robé unos segunditos, pero es válido en este gran análisis que hicieron. Continúen con la programación de Radio y Televisión Martí, tanto en radio como en televisión. En todas nuestras plataformas estamos allí. Hasta pronto.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.